En el teléfono del novio, vio una conversación entre él y su amigo. ¿Por qué no le confiesas a tú, la chica de sueño? El novio respondió, porque ella es demasiado buena, no creo que sea digno de ella. El amigo preguntó de nuevo, ¿y Zoe? Zoe me hace mejor, hasta lo suficientemente bueno como para merecerla. ¿Quién es ella? No hace falta decirlo. Capítulo 1. La respuesta del novio fue seria. No parecía una broma pasajera. Analizó cuidadosamente todo, desde su apariencia hasta su personalidad y logros académicos. Al final, llegó a la conclusión, ella es demasiado buena, no soy digno de ella. Su amigo preguntó nuevamente, ¿y Zoe? El novio envió un meme de Life Sucks Bro, y continuó, Zoe me hace querer ser mejor, lo suficientemente bueno como para merecerla. En ese momento, mi mundo se desmoronó. Resulta que todo lo que he estado haciendo era solo para preparar a otra chica para él. Capítulo 2. Dejé silenciosamente el teléfono de Andrew y me acurruqué en el otro lado del sofá, hojeando mi libro de vocabulario, pero no podía concentrarme. Después de un rato, Andrew salió de la ducha. Cariño, hoy no tengo ganas de estudiar. ¿Podemos tomarnos un descanso? Lo dijo con pereza, con los párpados ligeramente caídos. Antes me encantaba cuando estaba así porque, en el siguiente segundo, me levantaba, corría a besarlo y jugueteaba con él. ¿Cómo te atreves a saltarte el estudio? Y él, a regañadientes, extendía la mano para abrazarme. Está bien, un beso más y estudio contigo. En momentos como esos, siempre sentía una sensación de logro, como si hubiera salvado a un alma perdida. Pero el mensaje en la conversación, es una estudiante de posgrado. No soy digno de ella en cuanto a educación. De repente, me sentí ridícula. Levanté la cabeza y lo miré. Vi la expectativa en sus ojos mientras recogía mi libro. Está bien, tú descansa. Yo voy a la biblioteca. Andrew se quedó ligeramente sorprendido, pero rápidamente sonrió y se desplomó en el sofá. Eres la mejor, amor. Más tarde voy a buscarte. Asentí en silencio y salí por la puerta. Capítulo 3. Camino a la biblioteca. Andrew me envió un mensaje. ¿Estás bien? Me limpié las lágrimas de las comisuras de los ojos y respondí, estoy bien, con los exámenes acercándose. No quería que algo así afectara mi futuro. Hundí la cabeza en mis estudios, sumergiéndome en un mar de preguntas. Cuando finalmente terminé, noté varias llamadas perdidas en mi teléfono. Eso era inusual en él. Tal vez mi comportamiento extraño de hoy hizo que Andrew sintiera que algo andaba mal. Al salir de la biblioteca, vi a Andrew esperándome bajo la sombra de un árbol. En cuanto me vio, se acercó. Amor, estaba cortando fruta para ti antes y accidentalmente me corté, dijo, mostrándome el corte ligeramente enrojecido en su dedo. Normalmente, habría encontrado esto increíblemente dulce. Lo habría regañado juguetonamente por ser descuidado, mientras sacaba con cuidado una curita de mi bolso para cubrir la herida. Pero en ese momento, mientras miraba su rostro, de repente me pareció un extraño, como si nunca hubiera conocido realmente a esta persona. No vuelvas a cortar fruta. Andrew colocó ambas manos en mis hombros, sin preocuparse por su corte. Zoe, ¿qué te pasa otra vez? La palabra otra vez era un recordatorio del pasado, un pasado donde había tensión entre nosotros. En todo el tiempo que hemos estado juntos, solo me he enfadado una vez, y fue cuando olvidó nuestro aniversario. Zoe, es solo un aniversario. ¿En qué se diferencia de cualquier otro día? ¿Realmente es algo por lo que enfadarse? Por más insensible que fuera, en ese momento estaba furiosa. Este día es importante. Todas las chicas quieren que su novio lo recuerde. ¿De verdad? Su tono de repente se suavizó. ¿De verdad todas las chicas se preocupan por los aniversarios? Cuando no respondí, comenzó a calmarme. Amor, no te enfades. Lo recordaré a partir de ahora. No solo fue amable, sino que inmediatamente reservó boletos de avión para Dalí, una ciudad turística muy conocida, un lugar al que siempre había querido ir. Y así, mi enojo se desvaneció discretamente. Pero, ya ves, todo mi enojo había sido solo una lección. Capítulo 4. No pasa nada. Siempre has pensado que soy demasiado insistente, así que ya no te molesto. Andrew me miró durante mucho tiempo antes de soltar. Haz lo que quieras. Su enojo se manifestó en noches en bares, rodeado de la indulgencia del alcohol. Como si respondiera deliberadamente a la pregunta de nuestro amigo en común, ¿bloqueaste a Zoe? Él respondió, ¿necesito que ella me controle? Fingí no verlo y me hundí en un sueño profundo. En algún momento de la noche, el teléfono sonó. La voz de Andrew, mezclada con alcohol y rabia, se escuchó a través del receptor. Zoe, ¿de verdad puedes dormir durante esto? ¿Qué pasa si estoy durmiendo con otra mujer? ¿No te importaría? Capítulo 5.
A las 4 de la mañana, finalmente me había dormido, solo para ser despertada por su llamada. Mi tono era frío. Andrew, lo que quieras hacer, ya no me importa. Después de decir esto, colgué el teléfono. El teléfono no volvió a sonar en toda la noche. Curiosamente, el insomnio y la preocupación que solía sentir cuando él llegaba tarde habían desaparecido por completo. Dormí profundamente. Capítulo 6. Me desperté de nuevo con el sonido de una alarma. ¿Cómo puedes dormir? A tu edad, ¿cómo puedes dormir? Las cortinas estaban cerradas herméticamente, y la tenue luz del exterior apenas se filtraba. Noté una sombra junto a la cama. Al darme cuenta de que era Andrew, pregunté, algo sorprendida, ¿cuándo volviste? En el pasado, no importaba cuán tarde fuera la fiesta o cuán borracho estuviera, siempre se metía en la cama, rodeaba mi cintura con sus brazos y dulcemente me decía, cariño, dame un beso. Pero esta vez, a pesar del abrumador olor a alcohol, solo se sentó allí en silencio, sin hacer ningún esfuerzo por acercarse a mí. Ni siquiera sabía cuándo había regresado. Cuando vio que estaba despierta, finalmente habló, su voz ronca. Estuve bebiendo hasta tarde, y ni siquiera me llamaste una vez. Cuando llegué a casa, descubrí que no dejaste ni una sola luz encendida para mí. Ni siquiera escuchaste cuando cerré la puerta. ¿Sabes a qué hora volví? En la penumbra, me miró fijamente, preguntando, Zoe, ¿qué te pasa? Me senté, encendí la luz, y el repentino resplandor hizo que ambos entonamos los ojos. Noté que su rostro, normalmente bien afeitado, se veía un poco desaliñado, con barba incipiente en su mentón y ojos inyectados en sangre. Andrew, vi que no soy tu contacto principal. Capítulo 7. Era Laura, la que llamas tú, chica de sueño. Las pupilas de Andrew se dilataron ligeramente y sus labios temblaron. Continué, ignorando su reacción. Le dijiste a tu amigo que ella es excepcional, que no eres lo suficientemente bueno para ella, así que te conformaste conmigo. A tus ojos, ella es increíble, y yo ni siquiera soy tu compromiso, solo un peldaño en tu búsqueda del amor. Solté un suspiro, mientras las últimas esperanzas que tenía se desvanecen poco a poco con cada segundo de su silencio. Andrew, ¿tienes algo que decir? De repente se levantó, como si quisiera decir algo. Luego se pasó la mano por el cabello con frustración. No pudo mirarme a los ojos y permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de finalmente rendirse. Zoe, ¿quién te dio el derecho de mirar mi teléfono? En ese momento, la última pizca de esperanza que tenía murió. No esperaba una respuesta tan desesperada de su parte, y por un momento, sentí la necesidad de reír. Y lo hice, realmente me reí. Terminemos. Pasé todo el día de ayer preguntándome cómo me sentiría cuando finalmente dijera esas palabras. Triste, desconsolada, reticente, pero nunca imaginé que cuando realmente las dijera, todo lo que sentiría sería alivio. Una relación tan desigual, mejor terminarla cuanto antes. Andrew me miró incrédulo, incapaz de comprender que era yo, la chica que lo había perseguido durante un año, quien estaba diciendo esto. ¿Hablas en serio? Después de una larga pausa, finalmente se dio cuenta de que no estaba bromeando. Está bien, haz lo que quieras. No soy bueno para ella, pero tampoco para ti. Dijo esto con una expresión sombría, luego dio un portazo y se fue. Silenciosamente empecé a empacar mis cosas. En aquel entonces, Andrew, temiendo no estudiar en serio, me había convencido con palabras dulces para estudiar juntos, haciéndome creer que estaba incluyéndome en sus planes futuros. En ese momento, me parecía algo tierno, como si hubiera encontrado un novio que me incluía en su futuro. Pero ahora, todo parecía una broma. Arrastrando mi maleta de regreso al dormitorio, mi compañera de cuarto dejó de hacer lo que estaba haciendo y me miró con los ojos muy abiertos, completamente sorprendida. ¿Por qué has vuelto? Respondí con calma, nos separamos. Sin pensarlo, mi compañera de cuarto soltó, ¿pero te gustaba tanto Andrew? ¿Cómo pudiste aceptar romper con él? Inmediatamente se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. Zoe, lo siento, no quise decir eso. No la culpo. Cualquiera que hubiera sido testigo de cuánto me gustaba Andrew probablemente habría pensado que me aferraría a esta relación que me había costado tanto conseguir. Andrew era guapo. Jugaba bien al baloncesto y siempre llevaba una sonrisa despreocupada. Era popular en la escuela y un tema frecuente en la página de confesiones. Que me gustara probablemente fue lo más valiente que hice en mi vida. Le entregué cartas de amor. Y después de ser rechazada, seguí intentándolo una y otra vez. Le canté canciones de amor durante el concurso de canto de la escuela. Nunca me perdí ninguno de sus partidos de baloncesto, animándolo y vitoreando por él. Fue a través de este cariño persistente que él, con indiferencia, asintió y aceptó estar conmigo. Supongo que todos se sienten inferiores frente a la persona que les gusta, al igual que él con Laura.
y al igual que yo con él. Así que me resigné a ser la que más daba en esta relación. Mi compañera de cuarto preguntó con cautela: ¿crees que todavía hay una oportunidad para ustedes dos? Los mensajes de chat se reproducen en mi mente. En cuanto a personalidad, ella es amable. En cuanto a apariencia, ella es hermosa. En cuanto a educación, ella es una estudiante de posgrado. No soy digno de ella. Y luego, en respuesta a la pregunta de su amigo, respondió casualmente: ¿te refieres a Zoe? Ella me hace querer ser lo suficientemente bueno para ella. Esa es su única ventaja. Resulta que incluso las palabras pronunciadas a 37 grados centígrados pueden sentirse como si fueran dichas a -40. Saqué mis pertenencias de la maleta, una por una, y las guardé. No, ya no hay ninguna posibilidad. Capítulo 8. De repente me di cuenta de que cuando no me levantaba temprano para hacerle el desayuno a Andrew, no salía de la biblioteca al mediodía para conseguirle su cerdo agridulce favorito en la cafetería. No iba de paseo con él por la tarde, y no dejaba la biblioteca temprano por la noche porque él quería jugar al baloncesto. En un solo día, podía memorizar tantas palabras más, resolver tantos problemas más y reforzar tantos conceptos más. El asiento en la biblioteca que había reservado para Andrew había estado vacío durante unos días, y los que lo conocían empezaron a susurrar con cautela: ¿rompieron? Bueno, tiene sentido. Alguien como Andrew, que solo se apega a las cosas por un corto tiempo, no iba a durar con la preparación para la escuela de posgrado. Es un milagro que haya llegado hasta noviembre. ¿Quién crees que lo terminó? La biblioteca estaba tan silenciosa que incluso el más mínimo sonido se amplificaba. ¿No es obvio? ¿Debe haber sido Andrew? La conversación se interrumpió abruptamente por el sonido de algo golpeando el escritorio. Esto es una biblioteca. Si no están aquí para estudiar, no molesten a los demás. Andrew arrojó su mochila sobre el escritorio, frunciendo el ceño mientras los reprendió. La biblioteca quedó en silencio, tan silenciosa que podías escuchar la respiración de todos. Algunas personas me miraron curiosamente, luego miraron a Andrew. Bajé la cabeza y seguí estudiando, ignorando por completo lo que estaba sucediendo. Durante mucho tiempo, pude sentir su mirada sobre mí. Luego, escuché sonidos de arrastre. Andrew comenzó a empacar sus libros en su mochila, uno por uno, haciendo mucho ruido, una señal obvia de que estaba de mal humor. Era como si estuviera intentando molestarme a propósito. Capítulo 9. Quise ignorarlo, pero de repente recordé que las notas que había organizado con tanto cuidado aún estaban con él. Levanté la vista, justo a tiempo para encontrarme con su mirada. Escribí una nota en un post-it y se la entregué. Mis notas todavía están contigo. Entonces me di cuenta de que él me había estado observando, aunque no sabía por cuánto tiempo. Cuando vio lo que escribí, la anticipación en sus ojos se desvaneció lentamente y apartó la mirada. Sus manos se detuvieron por un momento. Luego hojeó algunas páginas antes de responder de manera indiferente. No las encontré. Si las encuentro, te las devolveré. Asentí y no dije nada más. Andrew nunca había sido de los que ponían mucho esfuerzo en estudiar. Siempre buscaba la manera más eficiente de hacer las cosas en el menor tiempo posible. Y lo más eficiente que hizo fue convencer con palabras dulces para que lo ayudara. Antes me parecía encantador, incluso dulce, pero ahora, al mirar atrás, todo parecía una broma cruel. Capítulo 10. Unos días después, Andrew me envió un mensaje: encontré tus notas, ven a buscarlas. No quería tratar con él, pero esas notas eran algo que había escrito con gran esfuerzo. El tiempo y esfuerzo que puse en ellas hacía que me costara dejarlas ir. Le respondí: ¿dónde estás? Como si estuviera seguro de que no me negaría. Andrew respondió con una ubicación casi de inmediato. Era en el dormitorio de una chica, pero en el edificio al lado del nuestro. Mientras caminaba hacia el lugar que me había dado, el ruido se hacía cada vez más fuerte. Al otro lado de los arbustos, un grupo de personas estaba animando y gritando: digan que sí, digan que sí. No me acerqué más, pero desde la distancia, vi a Andrew con una sonrisa en los labios, hablando suavemente con una chica. La chica era pequeña y pálida, con un rostro delicado y labios de cereza. Era hermosa, su rostro enrojecido mientras decía tímidamente a todos que dejaran de hacer ruido, como si quisiera asegurarse de que lo escuchara. Andrew levantó un poco la voz: ¿quieres ser mi novia? Cada palabra era clara y firme. Así que, ¿romper realmente lo hizo digno? Resulta que mi existencia sí tenía algún significado después de todo. A través de la multitud, Andrew de repente me miró. Nuestras miradas se cruzaron y no sentí más que vacío. Le dirigí una sonrisa burlona. Un destello de arrepentimiento cruzó los ojos de Andrew. Capítulo 11. En medio de la multitud, Laura asintió con una sonrisa y, entre las bromas de todos, se lanzó a los brazos de Andrew. Al ver esta confesión tan exagerada, me sentí un poco aburrida, pero ya que estaba allí,
No podía irme sin recuperar mis notas. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que la multitud finalmente se dispersara. Andrew no se fue de inmediato. En su lugar, caminó lentamente hacia mí. Fui directa al grano, ignorando todo lo demás como si no hubiera visto nada. No tenía la energía para maldecirlo, y ciertamente no podía decir ninguna palabra de felicitación. ¿Dónde están mis notas? Andrew se detuvo, mirando hacia abajo, pero en lugar de sacar las notas, sacó un paquete de cigarrillos de su bolsillo y encendió uno, exhalando humo en la oscuridad. El fuerte olor a humo hizo que frunciera el ceño instintivamente. Siempre había odiado que fumara, preocupada por su salud, y constantemente lo instaba a dejarlo. Pero ahora, si vivía o moría, no me importaba en absoluto. Al notar mi ceño fruncido, los ojos de Andrew parecieron iluminarse brevemente, pero la luz se desvaneció en el silencio entre nosotros. Después de un momento, rompió el silencio con una sonrisa algo maliciosa. ¿Quién lleva material de estudio a una confesión? Luego, como si recordara algo, añadió, cierto, hubo un ratón de biblioteca que realmente lo hizo. Estaba hablando de mí. En realidad, cuando me confesé, no llevé material de estudio. Era una carta de amor. Temía que, debido a los nervios, olvidara mis palabras. Así que escondí la nota de confesión dentro de un libro, sacándola de vez en cuando para echarle un vistazo. Después de confesar, Andrew notó la esquina del libro y preguntó al respecto. En mi pánico, torpemente mentí diciendo que era material de estudio. Ignorando las otras implicaciones en su tono, respondí fríamente. Nunca pensaste en dármelas, ¿verdad? Al ver la confirmación no verbal en sus ojos, sentí una oleada de ira. Olvídate de las notas, ya no las quiero. Las notas eran solo un pretexto. Solo había encontrado una excusa para hacerme testigo de su historia de amor con su luz de luna blanca. Y una vez más, había creído tontamente en sus palabras. Al escucharme decir eso, la voz de Andrew se tornó áspera con un toque de ira. Su garganta rasposa por el cigarrillo. Soy yo igual que esas notas para ti, algo que puedes desechar tan fácilmente? En la oscuridad, sus ojos parecían brillar con una luz fría, como si quisiera devorarme entera. Lo miré, al rostro que alguna vez me había cautivado, pero que hacía mucho tiempo había perdido su brillo a través de interminables concesiones y compromisos. En ese momento, fue como si ya no lo reconociera. ¿Cómo podía alguien que acababa de confesarle su amor a otra chica minutos antes ahora volverse y cuestionar a su exnovia por haber roto con él? Debe de estar loco. No respondí a su pregunta. En cambio, fui directo a la herida. Andrew, hay algo en lo que tienes razón. Realmente no eres lo suficientemente bueno para ella. Ambos sabíamos exactamente quién era ella. El rostro de Andrew se oscureció instantáneamente. Capítulo 12. Cuando volví al dormitorio, mis compañeras estaban en medio de una conversación. En cuanto me vieron, la habitación cayó en un silencio sepulcral. No hacía falta ser un genio para saber de qué estaban hablando. No pasa nada, lo vi en vivo. De hecho, están un poco atrasadas en las noticias. Al ver mi expresión tranquila, mis compañeras reanudaron rápidamente su charla. Ese desgraciado, ¿cómo pudo seguir adelante tan rápido? Hiciste bien en romper con él. Esa chica ni siquiera es tan especial. No se puede comparar contigo. Sabía que estaban tratando de apoyarme, pero sentí la necesidad de ser justa. En realidad, creo que es bastante bonita. Miré el espejo. Con la presión de los exámenes de posgrado y la falta de tiempo, mi cabello estaba seco y encrespado, mi tez amarillenta, y había ojeras bajo mis ojos. Pero también sabía que esto era solo temporal. Una de mis compañeras me miró aliviada y dijo, parece que realmente lo ha superado. Capítulo 13. Mis compañeras de cuarto habían empezado a maldecir abiertamente a Andrew en el dormitorio. Ya no lo llamaban por su nombre. Simplemente era, ese desgraciado. Lo primero que hacían cada mañana era revisar sus redes sociales para ver qué había publicado. Y luego lo criticaban según el contenido del día. Así comenzaban su día. Lo que comenzó como un esfuerzo para proteger mis sentimientos se había convertido en la prioridad número 1 en su lista diaria de tareas. Una mañana, mientras una de mis compañeras se cepillaba los dientes, revisó sus actualizaciones y de inmediato comenzó a desahogarse. Maldita sea. ¿De dónde saca la cara ese desgraciado? Llevó a su nueva novia a Dalí. Es repugnante, está contaminando mi paraíso sagrado. Siento que voy a vomitar el pescado a la parrilla que comí el otro día. Al escuchar esto, me detuve en medio del cepillado. La mención de Dalí fue como presionar un interruptor, lo que me llevó a mirar su teléfono. La foto mostraba a Andrew escribiendo, cariño, te amo, en la arena de una playa en Dalí. Capturando otra imagen mientras la marea subía, Laura acurrucada en su abrazo, sostenida en una pose de absoluta posesión y protección. La chica parecía dulce,
El chico distante, parecían perfectamente combinados. Incluso las olas parecían resonar con su amor, aunque ya no sentía nada por él. Un dolor sordo me oprimió el pecho, haciéndome sentir un profundo sentido de injusticia por mí misma. Los mismos gestos que solía usar para endulzarme en nuestro aniversario. Ahora los mostraba ansiosamente a su nueva novia. Era repugnante. Escupiendo la espuma, me uní al coro de quejas. ¡Puah! Maldito desgraciado. Capítulo 14. Cuando llegué a la biblioteca, noté que el lugar donde Andrew solía sentarse ahora estaba ocupado por otro chico. Tenía rasgos marcados y pestañas largas y densas. Al verme, levantó la vista y movió los labios. Este asiento no está ocupado, ¿verdad? Negué con la cabeza y le respondí de la misma manera. No, no lo está. No era del tipo que acapara 2 asientos para mí sola. Después de sentarme, me pasó una nota. Te he visto sentada aquí a menudo. ¿Podemos conocernos? Parecía pensar que era demasiado directo, así que rápidamente retiró la nota y continuó escribiendo, añadiendo apresuradamente, puedo guardarte un asiento si llego temprano. Su caligrafía era realmente hermosa, cada trazo fuerte y decidido. Estaba a punto de rechazarlo cuando levanté la vista y noté que sus orejas estaban de un rojo intenso. Sus ojos fijos en mí con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Era obvio que era la primera vez que hacía algo así. De repente, no tuve corazón para rechazarlo, y me encontré buscando excusas. Tener a alguien que ayude a guardar un asiento podría no ser tan malo. Con ese pensamiento, abrí mi código QR sin remordimientos. En el momento en que lo hice, sus labios se estiraron en una amplia sonrisa, revelando 2 caninos ligeramente afilados, su emoción completamente sin disfrazar. Soy Simon. Envió el mensaje y de inmediato dejó su teléfono, concentrándose intensamente en su trabajo, aunque el rubor que subía por su cuello era difícil de ignorar. Si no fuera por eso, casi se podría decir que su actitud era completamente concentrada. Capítulo 15. Cuando Simon dijo que me guardaría un asiento, realmente lo dijo en serio. Pensé que estaba llegando lo suficientemente temprano, pero él ya estaba allí antes que yo. En la mesa, había un huevo humeante y una botella de leche. Simon, te traje desayuno, por si acaso. Ese, por si acaso, tenía un gran significado. Mirando el mensaje en mi teléfono, dudé porque aún no nos conocíamos muy bien. No quería parecer grosera, así que le di las gracias. Tomé el desayuno y caminé hacia la entrada de la biblioteca. No soy realmente una persona que desayuna. A veces, planeo comenzar el día con algunas preguntas de práctica, pensando en comer más tarde, pero me concentro tanto en estudiar que, de repente, ya es mediodía. Para cuando regreso del almuerzo, un desayuno frío es lo último que quiero tocar. Con el tiempo, para evitar desperdiciar comida, dejé de comprar desayuno en la cafetería y comencé a llevar pan envasado al vacío del supermercado. Pero incluso entonces, a menudo olvidaba comerlo. Con el tiempo, desarrollé el hábito de saltarme el desayuno por completo. Andrew conocía este hábito mío, pero nunca intentó persuadirme de lo contrario. Simplemente me dejaba ser. Apoyada en el pasillo de la biblioteca, miré el huevo y la leche en mi mano, y una cálida sensación se extendió por mi pecho. Siempre había sido yo quien llevaba el desayuno para otros. Esta era la primera vez que alguien me traía algo. Capítulo 16. No esperaba que volviera a ocurrir, pero después de aceptar el primer desayuno de Simon, se volvió cada vez más difícil rechazarlo. Simon parecía decidido a traerme el desayuno en todas las variaciones posibles, y sospechaba que había explorado cada lugar de desayuno alrededor del campus. Con el tiempo, la incomodidad inicial dio paso a una rutina más cómoda, donde los dos nos sentábamos juntos en la entrada de la biblioteca, disfrutando casualmente de una comida. Tienes un poco de salsa en la comisura de la boca, señaló Simon, con los ojos brillando mientras miraba la comisura de mis labios. Levanté la mano y la limpié descuidadamente. Aún está ahí, no podía sentirlo, así que estaba a punto de sacar mi teléfono para revisar, pero Simon fue más rápido. Su dedo rozó suavemente la comisura de mi boca, limpiando la salsa. Curiosamente, aunque yo era la que estaba siendo tocada, la cara de Simon se puso de un rojo intenso, como si él fuera el que estaba siendo molestado. Justo cuando estaba a punto de hacer un comentario juguetón, un fuerte plop nos interrumpió, el sonido de algo cayendo detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Andrew, parado allí con una expresión de incredulidad, mirándonos a mí y a Simon. Desde aquel incidente de la confesión, no lo había visto por un tiempo. Era extraño. Había un tiempo en el que contaba los segundos, ansiosa por verlo, pero ahora, al verlo frente a mí, solo sentía rechazo. Era como si su mera presencia fuera intolerable. Simon me miró, luego a Andrew, y se inclinó cerca de mi oído para susurrar. Subo primero, me llevo la basura.
El calor de su aliento me hizo cosquillas en el oído, haciéndolo picar un poco. Asentí. Subiré en un momento. Los ojos de Simon volvieron a iluminarse con una sonrisa. Está bien, te esperaré. Capítulo 17. Después de que Simon subió, Andrew se acercó lentamente a mí. No quería que nadie nos viera discutiendo, así que le indiqué que me siguiera al pequeño bosque cercano. Andrew me miró, sus ojos teñidos de emociones persistentes. Zoe, nunca solías desayunar. ¿Por qué ahora de repente si lo haces? Su voz estaba ronca, y había un toque de cautela en ella, aunque no lo notara. ¿Eso es lo que viniste a preguntar? Solía tener una paciencia infinita con él, pero ahora, incluso hablar con él me parecía una pérdida de tiempo. Si no hay nada más, me voy. Antes de que pudiera dar un paso, él me agarró la mano, apretando lo suficiente como para hacerme doler la palma. Instintivamente, retiré mi mano con fuerza, y en su silencio atónito, solté. ¿Qué demonios quieres? Andrew finalmente se quedó callado, pareciendo algo herido. ¿No estabas pidiendo ese cuaderno? Te lo traje. Me entregó el cuaderno. En la portada, aún se leían las palabras, espero que mi novio estudie bien. Ver esas palabras me hizo sentir un escalofrío en el cuero cabelludo, y por un momento, no pude hablar. No era por Andrew, sino por lo tontamente que había dado todo cuando estábamos juntos. Resulta que, incluso cuando una herida sana, el dolor de abrirla de nuevo puede ser recordado vívidamente. Después de un momento, encontré mi voz. Ya no lo quiero. Hace mucho que dejé de querer ese cuaderno porque cualquier concepto olvidado ahora lo podía encontrar con Simon. El silencio entre nosotros se prolongó tanto que pensé que no volveríamos a hablar. Entonces, Andrew preguntó de repente, con un tono tentativo, casi suplicante, ¿estás con él solo para hacerme sentir mal? Continuó hablando por su cuenta, con el ceño fruncido en un dolor genuino. Zoe, me duele mucho. Entonces, ¿podrías no estar con él? Lo miré, al rostro que alguna vez significó tanto para mí, y me di cuenta de que ya no podía encontrar ni una sola cosa en él para amar. Andrew, tienes novia. No seas patético. Nunca pensé que le diría algo tan duro. Me sorprendió, pero casi de inmediato. Me pareció completamente razonable. Con quien estoy y lo que hago no tiene nada que ver contigo. Dicho esto, no lo volví a mirar. Me di la vuelta y regresé a la biblioteca. Capítulo 18. Al escuchar mis pasos, Simon levantó la vista y me sonrió. Luego deslizó una hoja de papel de borrador hacia mí. El papel estaba lleno de una solución detallada para la pregunta que le había hecho antes, explicada meticulosamente con paciencia. Bajo la luz del sol, pude ver el vello fino en su rostro, su piel sorprendentemente clara y su nariz recta y bien definida. Realmente era muy guapo. Me perdí en mis pensamientos y, antes de darme cuenta, escribí impulsivamente algo en el espacio en blanco del papel. Vamos a ver una película después de los exámenes. Inmediatamente quise retractarme, pero Simon ya había respondido en el papel. Claro, al ver que el plan ya estaba hecho, volví a mirarlo, como era de esperar. Sus orejas estaban rojas de nuevo. Capítulo 19. Parecía que Andrew había renunciado a prepararse para los exámenes de posgrado. La cancha de baloncesto, que cruzaba camino al pasar del dormitorio a la biblioteca, una vez más se llenaba con los vítores por él. No quería escuchar, pero las voces altas seguían inundando mis oídos. ¿Qué está mirando Andrew? ¿Cómo pudo fallar una canasta tan fácil? Ese no es él en absoluto. No lo entiendes, ¿verdad? Está mirando a su novia. La persona que hablaba sonaba escéptica. Eso no puede ser. ¿No está su novia sentada al otro lado de la cancha? Levanté la vista, sin quererlo, pero terminé cruzando miradas con Andrew. En algún momento, se había teñido el cabello de un rojo oscuro y aún llevaba la sudadera que le compré. Se veía tan despreocupado y desenvuelto como siempre, pero en ese breve momento de contacto visual, vi algo intenso en su mirada, una emoción profunda que bullía mientras me miraba, casi como si temiera que desapareciera. Todavía estaba botando el balón, saltando para hacer una canasta, pero ¿cómo podría alguien concentrarse en dos cosas a la vez, especialmente en medio de un juego? El siguiente momento, Andrew aterrizó en el suelo, perdiendo el equilibrio como era de esperar, y cayó con fuerza. Andrew, ¿estás bien? La gente se apresuró a acercarse, sus voces llenas de preocupación, apoderándose de toda la cancha. Instintivamente, miré mi mochila. El espacio donde solía guardar un spray de Yunnan Bai Yao y vendas ahora estaba ocupado por las notas de Simon sobre errores comunes. La multitud continuaba hablando. Que venga la novia de Andrew. Rápido. ¿Dónde está Laura? ¿Está aquí? La voz de Laura era suave pero firme. Estoy aquí. Tengo el spray en mi bolso. Pero antes de que su voz pudiera registrarse por completo, fue ahogada por el grito dolorido.
casi desesperado de Andrew. No te quiero a ti, quiero a Zoe. ¿Dónde está Zoe? Quiero a Zoe. Era como un niño demandando dulces, lleno de petulancia y sin ningún sentido. Pero solo aquellos que son amados tienen derecho a ser mimados. Andrew hacía mucho tiempo que había perdido ese derecho conmigo. Bajé la cabeza y aceleré el paso mientras me dirigía a la biblioteca. Capítulo 20. La próxima vez que supe de Andrew fue a través de una llamada de Laura. Su voz al otro lado del teléfono seguía siendo suave, sin rastro de enojo. Dado que su novio había llamado a su exnovia después de lastimarse, esperaba que estuviera furiosa, incluso histérica, pero me sorprendió completamente lo ligera y tranquila que era su tono. Andrew está en el hospital. Es bastante grave. ¿Quieres venir a verlo? Su voz era tan suave, tan tierna, que era imposible no agradarle. No, no voy a ir. Como si ya lo hubiera esperado, respondió. Me lo imaginaba. Hubo un ruido de choque en su línea, como si algo se hubiera caído, y trató de controlar sus emociones. Andrew, ¿qué sentido tiene desquitarte conmigo, si tienes agallas? Toma tus muletas y ve a buscarla. No estaba segura de lo que él respondió, pero al momento siguiente, escuché el sonido de una puerta cerrándose, y la voz de Laura se volvió un poco más fuerte. Él sigue insistiendo en verte. Confundida, dije, pero tú eres su novia. Soltó una risa, teñida con un leve toque de autodesprecio. ¿Lo soy? A veces hasta yo misma lo olvido. Después de una breve pausa, continuó. Nunca me habían tratado así antes. Sería una mentira decir que no estoy enojada, pero me di cuenta de que debería estar enojada con él, no contigo. Te vi en la cancha ese día, y te vi el día que me confesó. He estado observándote, preguntando sobre ti, tratando de averiguar quién es esa chica que él no puede olvidar. Pero luego me di cuenta de que no se trata tanto de cuánto te quiere, sino de que lo más difícil de olvidar es lo que no puedes tener, tal como me pasó a mí antes, y como te pasa a ti ahora. Laura entendía la situación mejor que yo, y estaba más dispuesta a dejarlo ir. Sollozó. Su voz se quebró por un momento antes de que se calmara de nuevo. Zoe, alguien como él no es lo suficientemente bueno para mí, y ciertamente no es lo suficientemente bueno para ti. Nunca imaginé escuchar algo así de ella. Si no fuera por las circunstancias incómodas, creo que ella y yo podríamos haber sido buenas amigas. Entonces, ustedes dos. Era como si supiera lo que iba a preguntar. Soltó una risa amarga. Por supuesto que vamos a romper, pero no ahora. No quiero que me llamen la novia despiadada que dejó a su novio mientras estaba enfermo. Capítulo 21. El día de los exámenes de posgrado. El aula estaba llena del suave susurro de los lápices sobre el papel. Al mirar las preguntas del examen, sentí un alivio, como si finalmente viera el amanecer después de una larga noche. Después de terminar el último examen y salir del aula, vi a Simon inclinar ligeramente la cabeza. Felicidades por terminar los exámenes. Estás un paso más cerca del corazón de Simón. Dijo esto mientras tomaba mi mano con naturalidad, su mirada fija hacia adelante. Era la primera vez que Simon tomaba mi mano. Lo hizo con tanta naturalidad que pensé que no estaba nervioso en absoluto. Justo cuando estaba a punto de burlarme de él, noté que tenía sudor en la frente. Y eso que era diciembre. Al final, había sobreestimado su compostura. Después de una larga y agradable comida, la mano de Simon encontró la mía nuevamente, nuestros dedos entrelazados perfectamente. Su palma era cálida y seca. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de lo pegajoso que era? Elegimos una película para ver. Aunque la elección del género fue mala, resultó ser una decepcionante película romántica con un mal final. Pero ninguno de los dos estaba realmente enfocado en la película. En la tenue luz del cine, noté que la cabeza de Simon se acercaba poco a poco a la mía. Justo cuando estaba a punto de cerrar la distancia, rompió el ambiente susurrando. Aún puedes decir que no si quieres. No voy a sobrepasar los límites. Hablaba en un tono suave y susurrante, su aliento cálido rozando mi cuello. Estábamos tan cerca que podía ver sus largas pestañas parpadear en la luz intermitente del cine. Vi cómo la nuez de Adán de Simon se movía con un trago nervioso, y ya no pude resistir más. Me incliné y rodeé su cuello con mis brazos. Cuando terminó la película, ninguno de los dos podía recordar de qué se trataba. Todo lo que podíamos recordar era la imagen de las caras enrojecidas del otro, rojas como el trasero de un mono, captadas en el rabillo del ojo. Capítulo 22. Después de los exámenes, el tiempo de repente parecía más abundante. Aunque todavía tenía que trabajar en mi proyecto de graduación, Simon y yo teníamos mucho tiempo para estar juntos. Finalmente hice la pregunta que había estado rondando en mi mente. Simón, ¿qué te gusta de mí? Tan pronto como lo pregunté, me di cuenta de lo nerviosa que estaba. Simon me pellizcó la nariz con ternura. Eres tan maravillosa, ¿cómo no te va a gustar? Me miró a los ojos por un momento antes de explicar lentamente cómo habían surgido sus sentimientos por mí.
¿Sabes lo disciplinada que eres? No importa el clima. Siempre estás en el mismo lugar, sin faltar un solo día. Cada vez que levantaba la vista, podía verte. Cada vez que me frustraba con un problema o sentía ganas de rendirme, solo verte me calmaba. Me pellizcó suavemente la mejilla antes de continuar. Y probablemente lo olvidaste, pero una vez me prestaste un paraguas. Estaba parado afuera de la biblioteca, esperando que dejara de llover, cuando me ofreciste tu paraguas y sonreíste, diciéndome que siguiera adelante, como un ángel. Luego murmuró: hubiera sido perfecto si ese molesto exnovio tuyo no hubiera estado allí. Sus palabras activaron mi memoria. En ese entonces, Andrew y yo teníamos paraguas. Cuando vi a una figura alta parada en la entrada de la biblioteca, tratando de memorizar vocabulario bajo la lluvia, le entregué mi paraguas sin pensarlo 2 veces y lo animé con un «sigue adelante». Andrew incluso se burló de mí, diciendo que me estaba metiendo en lo que no me importaba. No tienes idea de cuánto me molestaba tu exnovio. Pero ahora, al menos tengo un título. Ya no soy el chico que tiene que caminar de regreso a la biblioteca solo en silencio. Esta vez, si te molesta de nuevo, tengo la confianza para enfrentarlo. Simon estaba engreído, su sonrisa despreocupada, rebosante de energía juvenil. Así que, todo este tiempo, había estado calladamente enfadado y compitiendo. Me puse de puntillas y lo besé suavemente en los labios. Ahora que tienes el derecho a estar celoso, asegúrate de valorarlo. Simon, envalentonado, dejó que su mirada ardiera en mí, su voz bajando mientras pronunciaba mi nombre. Zoe. Una cuerda tensada en mi mente de repente se rompió. Capítulo 23. Simon era pegajoso. A menudo se quedaba en la entrada del dormitorio, retrasando mi entrada, y a mí no me importaba, tampoco quería separarme de él. Cuando finalmente nos despedimos, lo vi sonreír bajo la luz de la luna, su felicidad inconfundible. Vete ya, le dije. Simon dio unos pasos, pero seguía volviendo la cabeza, sus ojos llenos de reticencia. Después de finalmente despedirlo, justo cuando estaba a punto de entrar al dormitorio, sentí que alguien me agarraba bruscamente el brazo. Me di la vuelta y vi un par de ojos enrojecidos. Zoe. Terminé con ella. La mano de Andrew se aferraba con fuerza a la mía. Intenté soltarme varias veces, pero su agarre era firme. Casi me lastimaba. Miré mi brazo, notando que ya estaba poniéndose rojo. Nunca supo cómo considerar los sentimientos de los demás, ni cuando estábamos juntos, ni ahora que estábamos separados. Lo miré, mi expresión indiferente. Vaya, qué coincidencia. Ahora yo tengo novio. Andrew dio un paso más cerca, con un gesto de dolor cuando su pie lesionado se agitó. Un suave susurro escapó de sus labios. Su voz estaba aún más ronca, sus emociones desbordadas. Zoe, te amo. No puedo vivir sin ti. Me equivoqué. Realmente me equivoqué. Siempre había sido despreocupado y desinhibido, pero esta noche, parecía que todo su orgullo había sido destrozado. Por favor, no me dejes. Si aún estuviéramos juntos, nunca habría tenido la oportunidad de verlo así. Me estás lastimando la mano. Andrew se detuvo. Luego soltó su agarre. Nunca aprendiste a tratar bien a los demás. Es como si pensaras que cualquiera que te ame tiene que estar listo para sufrir. Pero Andrew, ¿por qué? Lo siento. Yo, lo interrumpí. Realmente ya no te quiero más. Mi novio se pone celoso fácilmente. Así que será mejor que no vuelvas a aparecer frente a mí. Con eso, me giré para irme. Su voz, apenas audible, forzada y contenida, me alcanzó. Mi cumpleaños se acerca. Me prometiste que me harías un pastel. El sonido de la puerta desbloqueándose llenó el aire, y no miré atrás. Cuando aprendas a amar a alguien, habrá alguien que te lo haga, pero esa persona no seré yo. Detrás de mí, su voz tembló de emoción. Zoe, te esperaré. No dejé de caminar. Como quieras. Capítulo 24. Acababa de acomodarme en la cama cuando comenzó a sonar el tono personalizado de Simon. Sal un momento. Hay algo que casi olvidé darte. Salí corriendo por la puerta. La noche estaba fresca y serena, y la figura alta de Simon se recorta contra la luz de la luna, un resplandor plateado delineando su silueta. ¿Qué es? Él me tomó suavemente la mano, envolviendo lentamente mis dedos alrededor de un delgado lazo que llevaba a una pequeña caja cuadrada. Te hice un pastel. Su expresión era tan evidente que esperaba una recompensa que no pude evitar reír. Pero hoy no es mi cumpleaños. Simon tomó mi otra mano, entrelazando nuestros dedos. ¿Quién dice que solo se puede comer pastel en un cumpleaños? ¿Para qué más sirve un novio? Sus ojos estaban llenos de afecto, y mi corazón se derritió. En su mirada, donde podía ver mi reflejo, me puse de puntillas. Nuestras miradas se encontraron. No sé quién inició el movimiento, pero cuando nos separamos, la respiración de Simon se había profundizado. Bajó la voz,
hablando suavemente, una y otra vez, te amo, Zoe. Epílogo. Después de que Simon y yo finalmente nos separamos por la noche, comenzó a caer una llovizna, difuminando el mundo a nuestro alrededor. Corrí de regreso adentro para agarrar un paraguas para Simon. Él sonrió de oreja a oreja, diciendo, todavía es el mismo paraguas, nuestro primer símbolo de amor. El paraguas era grande pero bastante feo, un regalo de algún banco. Solo Simon podría valorarlo como un tesoro. Será mejor que te vayas ahora, le insté. Me preocupaba que si no se iba pronto, podría terminar pasando la noche bajo el cobertizo de bicicletas. Está bien, está bien. Después de que Simon se fue, noté una sombra merodeando en los arbustos detrás del cobertizo de bicicletas. No sabía cuánto tiempo había estado allí, pero su cabello estaba empapado, pegado a su cara, y aún goteaba agua. Parecía completamente miserable, como un perro callejero. Esa fue la última vez que vi a Andrew. Un tiempo después, el día de la ceremonia de graduación de Simon, me propuso matrimonio frente a toda la escuela. Se cubrió la boca, fingiendo toser, tratando de mantener la compostura, pero sus palabras lo delataron por completo. Esposa, di que sí. La multitud a nuestro alrededor empezó a animar. No digas que sí, ya te está llamando, esposa, sin permiso. ¿Dónde están sus modales? Con Simon sonrojado furiosamente, esperó, y yo respondí suavemente. Sí, la boda se llevó a cabo como estaba planeado, con invitados yendo y viniendo, pero en medio de las celebraciones, inesperadamente recibí un cuaderno. Junto a las palabras, espero que mi novio estudie bien, se habían añadido unos nuevos caracteres. Después de todos estos años esperando, aún no pude tenerte. Tiré el cuaderno a la basura sin pensarlo dos veces. El afecto que llega demasiado tarde vale menos que las malas hierbas.